Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal JC Relojes. En este video vamos con el unboxing de un reloj de la marca japonesa Casio, pero que por lo que veo en foros y publicaciones se ha colocado rápidamente en el gusto del público. Este pertenece a su gama básica, hay 3 diseños diferentes en su línea digital y veamos cuál nos llegó. Bueno, ya lo tenemos aquí. Para los que tuvieron buen ojo, pues se dieron cuenta que la entrega fue por parte de Amazon. Ahí se hizo la compra. De hecho, esta tienda online está manejando en estos momentos sí descuentos por el hot sale. Pueden aprovechar o echar ojo, ver qué opciones les da tanto de Casio como de otros relojes. En este caso, el precio por el reloj fue de 470 pesos mexicanos, unos 23 dólares estadounidenses. De todas formas, les dejaré los links de compra en la descripción. Pero bueno, vamos a lo importante. De hecho, ya lo que me di cuenta con esta nueva caja, actualizada o no sé si ya cambiaron para esta región, pero a mí no me había tocado. Tiene la palabra de la marca enfrente, Casio. Por ahí alrededor podemos tener una ventana con números de referencia, código de barras, Casio reloj casual de cuarzo para hombre, correa de resina azul, azul, ah caray, y AE 1500WH. Vamos ya a retirar este cartoncillo de ahí ya. Solo nos deja la caja nuevamente, ya completamente en azul. De igual forma tiene Casio en la parte lateral, derecha e izquierda. Por detrás, nuevamente información, bueno, esto es lo que ya veíamos. De ahí, características, una pila de litio, el importador, caso Casio México, marketing, número de modelo igual. Ah, y también, antes de hacerlo, pues ya preguntaba, de hecho, desde la miniatura, si sabían cuál de los tres, ya que está, aquí pueden ver, en negro con display negativo, en negro o tal vez un tono azul, no llega a ver bien en las imágenes, con pantalla clara o carátula blanca, y además de uno en color kaki, con pantalla también carátula blanca. Pues sabrán que mi gusto siempre va por los relojes que aquí pueden ver, ay, espero se alcance, en negativo. La garantía limitada de Casio, ok, es algo que ya traía también aquí, de hecho creo que solo venía así. Por lo demás, pues veo el exhibidor estándar. Quiero mencionarles que a poco no se les hace satisfactorio ese segundo. Una apariencia muy bonita. Sus números se notan bastante amplios o grandes, muy legibles. Esta es la primera impresión que he dado. Obviamente, bien, antes pues tenemos aquí este cartoncillo, 10 años de batería. Por delante la palabra Casio, abajo 10 años de batería, de 1 centésimas de segundo para el cronógrafo, luz LED y resistencia al agua de 100 metros o 10 bar. Por ahí pues las garantía, perdón, aquí en este caso ya la garantía la vimos, sería el instructivo estándar que contiene toda la configuración del reloj. Pero primero darle un vistazo, ya familiarizarnos con este modelo deportivo y de lo sport. Pero bueno, ya sin todo esto empaquetado alrededor, pues nos queda la pureza del reloj. Que llega la pregunta, ¿qué tan bien es la visibilidad? Pues si no hay buena luz, sí necesitamos alguna fuente para visualizarlo. En el caso de exteriores no tenga ningún problema, se ve perfectamente. En este creo mucho mejor, ya que vean los números sí son bastante grandes, que es lo primero que se nota en este modelo. Y de hecho me recuerda como a los, también los que salieron, el G-Shock, el GBD H1000. Sí, espero algunos ya lo tengan o lo recuerden, si no aquí pongo la imagen. Vean, se nota que tiene mucha inspiración en cuanto a ese G-Shock. En este tono no llega a ser completamente oscuro, sino es como gris. Incluso, vean, por eso me coloqué el WS220 para que noten ese tamaño tanto de los dígitos. Parece que es una medida de 50 milímetros de diámetro, pero sí el tono cambia un poco del negro del lado izquierdo a este que va un poco más al gris. Entonces no sé por qué también la caja decía azul, pues simplemente detalles que se les pasan al momento de empaquetar. ¿Qué funciones nos ofrece? Tenemos 4 botones para la configuración en plata. De ahí con mode cambiaremos obviamente horario principal. Tenemos en pantalla aquí, ya pueden ver, día 12, mes 5, día W, miércoles, Wednesday. La hora y por debajo marcador de segunderos. Por el lado derecho ya verán su contador de segundos. Ahí está, de hecho, cada segundo nos aparece un testigo o desaparece. Con mode iremos pasando qué funciones nos dará, pues hora y fecha. Después tendremos la alarma, el timer, cuenta regresiva, el cronógrafo y dual time, 2 horas, doble hora o doble uso horario. Y de ahí regresamos a la pantalla principal. Además de 5 alarmas, porque si ya se dieron cuenta aquí, por debajo nos indica AL hasta 5. Algunos tonos azules y por lo demás la función de luz. ¿Qué tipo de luz es? Illuminator. Presionamos, esta es de color ámbar o naranja por detrás de los números. No me da demasiada potencia, pero bueno, se alcanza a percibir la iluminación por detrás. Vean, nos llega con buenos acabados al primer contacto. Tiene un diseño bastante robusto. Me agrada que este acrílico, ya que no es vidrio, es acrílico, está por debajo del protector plástico. Y aquí también la caja es de resina, entonces no llega a tener tanto contacto.
Y bueno, ya en la muñeca, pues les diré, no es para nada pesado, es de hecho ligero, tiene bastantes perforaciones para el ajuste completo a una muñeca de diferentes tamaños. La mía es de 16,5 centímetros, para que se den una idea. Les digo, no es una caja tan pequeña, pero obviamente ya traeré la reseña completa con medidas y especificaciones completas de este modelo. Bueno, con este unboxing ya tuvimos una mirada a este reloj que creo ya es famoso y lleno de seguidores, el Casio AE1500, y no es para menos. Pero bueno, también saben, espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión, en el caso de que me digan qué les parece el reloj, si ya lo tienen, qué defectos le pueden encontrar actualmente, si yo me equivoco en algo. Por lo demás, si les agradó, pues dejen su like, eso ayuda mucho al canal, compartan. A quien esté suscrito, hágalo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Y ya sin más, pues nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.